Amén, hermanos. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Cuál es el pasaje de la Escritura, Neman? Esta mañana díganme ustedes, yo no me acuerdo. ¿Ah? Juan 17. Ya, ahora me acordé. Amén. Gracias, Señor. Entonces vamos a ver aquí en Juan 17 para extraer algo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Vamos a leer el verso 20 de Juan 17. Dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos, no algunos, todos, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El inicio del verso 21, para que todos sean uno. Esta frase, hermanos, siempre nosotros la relacionamos con aspecto de la unidad de la iglesia, y está bien, ¿cierto? Pero hay que ir un poquito más allá de esta frase, para que todos sean uno. Está bien hablar de la unidad, se nos compartió la unidad y tenemos que ser uno en esa unidad, en el espíritu. Pero el Señor, ¿qué quiere decir también aquí? Para que todos sean uno. Que no nos veamos como individuos independientes unos de otros frente al mundo. Que no tengamos un testimonio extraño frente al mundo. Y para entender un poquito esto, retrocedamos un poquito ahí mismo en esa carta, en ese evangelio, en el capítulo 14, verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Una tremenda petición de Felipe en ese momento al Señor Jesús. Y el Señor le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto o no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esa es la unidad, hermano. El que ve a Jesús, ve al Padre. El que vio a Jesús en ese momento, vio la bondad del Padre, vio el poder del Padre. El Señor Jesús no vino a robar, porque el Padre no es ladrón, y por eso que son uno, son iguales. El Señor Jesús no vino a mentir. Esa es la unidad. Y nosotros, para que seamos uno, tenemos que reflejar esa misma unidad. Que frente al mundo nos veamos todos como iguales. No puede haber dentro de hermanos personas con características que se dicen cristianos negativas. ¿Cómo el mundo va a creer si en la iglesia ya, mira, hay puros ladrones, acá hay estafadores, acá hay cuenteros? No es uno. Tenemos que ser uno, como tú o yo, Padre. Tenemos que tener las características de Dios en nosotros. Que el mundo también vea a Cristo en nosotros. De esa unidad estamos hablando también. Aparte de la unidad como iglesia, que tenemos que ser unos. Entonces la respuesta del Señor Jesús fue muy contundente a este discípulo Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que te ve a ti, ve a Dios. De esa unidad. Entonces, tenemos que meditar en esto y entender realmente la unidad que Dios quiere. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, me voy a tomar esta mañana de una frase que dice allí, de los 4 aspectos en los cuales caminaban los hermanos en la antigüedad, ¿cierto?
en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, las oraciones y la comunión unos con otros. Amén. Porque de eso vamos a hablar, de la comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? Es relacionarse unos con otros, conocerse unos con otros, es aprender a convivir otros con otros, así como nosotros hemos aprendido a relacionarnos con Dios en nuestra intimidad. Amén. Entonces, en esa comunión unos con otros, algunos hermanos, como se nos compartía anoche, el más débil, y en la mañana se nos hablaba de comunión, pueden salir perjudicados, pueden tener problemas. Y a veces, hermanos, nosotros nos jactamos, es que yo llevo 20 años en el Evangelio. Si llevas más años en el Evangelio, más responsable eres, porque vas más adelante que el último que viene atrás. Así que saquémonos esa jactancia de nuestro corazón, porque si llevas 30, 40 o 50 años en el Evangelio, mucho más responsable eres en cuanto a los nuevos iniciados en la fe. Amén. Entonces, cuando una persona es nueva en medio nuestro, y como se nos compartía anoche, que tenemos que recibir al débil de la fe, pero no para discutir con él, porque el débil de la fe viene con situaciones. Si viene un débil en la fe en medio nuestro, no vamos a ir a su casa a visitarle y le vamos a sacar la virgencita, la foto o las cosas que tiene de los rudimentos de este mundo. Sino lo que vamos a hacer es compartir la palabra del Señor, para que la palabra que haga nos limpie. Amén. El Señor le dijo, después de 3 años de un entrenamiento, pero exactivo a esos apóstoles, que duró 3 años de entrenamiento: ustedes están limpios por la palabra que os he dado. Sí, el Señor también hizo entrenamiento. Tomó 12 hombres, los entrenó y les enseñó durante 3 años, hasta que el día en que el Señor murió por todos nosotros. ¿Cuánto más nosotros que llevamos tantos años en este entrenamiento, que nos reunimos a escuchar la palabra? El Señor podría decir lo mismo de nosotros: ustedes están limpios por la palabra que os he dado, o todavía nos quedan cosas. Es una respuesta para que cada uno la responda en su corazón. Pero hoy vamos a hablar de la comunión unos con otros, para que no haya heridos en este caminar, para que no haya personas dañadas en este caminar por culpa a veces, muchas veces, de los que se dicen saber, pero no caminan conforme a las Escrituras. Y de eso tenemos que tener cuidado, hermano. Muchas veces se nos une gente nueva, y por nuestras malas obras muchos de ellos se van y dicen esta frase tan triste: si para ser como ellos mejor me quedo allá donde estaba. ¿Cierto? Entonces, que el Señor nos ayude en esto, hermano, porque la iglesia está llamada a pregonar el Evangelio y a decirle a las personas que no conocen y a los nuevos: reconciliados con Dios. Vamos a leer una historia, no la vamos a explicar, de un hecho que relata Pablo allí en Corintios, primeramente el capítulo 10 y después el capítulo 8. Primera de Corintios. Vamos a leer para que el Espíritu Santo nos muestre las intenciones de estas palabras y qué quiere que nosotros sepamos acá. Capítulo 10 de Primera de Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Hay cosas que aquí que no hay que ignorar, hermano, hay que saberlas. Siempre hay que tenerlas presentes en nuestro corazón. Y va a relatar un hecho en la historia de este mundo que ocurrió con un pueblo en especial. Que nuestros padres
¿cierto? Refiriéndose a la nación de Israel. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar cuando salieron de Egipto. Fueron llevados al desierto a un trato del Señor. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hoy día somos bautizados en Cristo. Ellos fueron bautizados en Moisés. Nosotros hoy somos bautizados en Cristo. Así que las características de Cristo tienen que estar en nosotros, porque nos identificamos con Cristo en el bautismo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca que daba agua, ¿se acuerdan ustedes de allí? Y la roca era Cristo. Amén. Qué tremendo lo que ellos vieron y experimentaron. Esa roca que les daba agüita era Cristo. Y es la misma roca que hoy día nos sigue dando esta agua. De Él viene esta agua limpia, pura, que nos hace tan bien para nuestra salud espiritual. Verso 5. Pero de los más de ellos, el original dice de la mayoría. Hermanos, cuando dice de la mayoría, no es menor esto. Es un gran número de personas. De la mayoría de ellos no se agradó el Señor, o Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Murieron. Entonces vemos esta historia, y en el contexto histórico de ese momento, el mundo de ese entonces era Oriente. Y el gran imperio era de Egipto, con sus dioses, con sus reyes, los faraones, y las naciones que le rodeaban. No existía Inglaterra, no estaba Chile, nada, era el mundo de ese entonces. Entonces la contingencia de ese momento era importante, las noticias eran importantes, lo que sucedía en ese entorno, en ese rincón del mundo, todo se sabía. Y el Señor sacó a este pueblo con grandes portentos, con grandes milagros. Abrió el mar. Eso no es menor, hermano. Y la gente de ese momento y las naciones de alrededor sabían lo que había ocurrido con ese pueblo. Las noticias fueron rápido. Y aunque no había internet ni televisión, pero sí, los mensajeros corrían para allá, un rey a otro, ¿saben qué está pasando eso en el desierto? Y los reyes se empezaron a preocupar, porque venía un pueblo, y ese pueblo no venía solo, lo acompañaba Dios. Pero este pueblo empezó a tener una conducta extraña en el desierto. Primeramente no confiaron en el Señor. Nos trajiste aquí para matarnos de sed, de hambre. Y todo el pueblo, todas las naciones sabían que Dios había sacado a ese pueblo del desierto. Pero ellos con su testimonio estaban hablando más del Señor. Por eso que de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Pregunta que nace aquí: ¿está agradado Dios de nosotros? Respondámosla en nuestro corazón. Con nuestro testimonio, las naciones que nos rodean, los vecinos que nos rodean, ¿qué dicen del pueblo cristiano? Somos como tú, Padre mío. Hay un mismo testimonio. Es importante, hermano, que el pueblo de Dios, redimido por la sangre del Señor Jesús, tenga un testimonio. Sigamos leyendo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. En esa palabra nosotros incluyamos nosotros, ¿eh? Valga la redundancia. Sí, puedes poner tu nombre allí.
¿Ah? Dice, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó al pueblo a comer, a beber, y se levantó a jugar. Bueno, hoy día pasa algo muy parecido. Ni forniquemos. Hermano, hay que tener educación sexual a los niños en la iglesia. A los jóvenes hay que comprarles preservativos, por ahí se enseña. Hermano, a los jóvenes hay que enseñar la santidad del Señor. Nada más que eso. Que Dios se desagrada de una relación fuera del matrimonio. Tan simple como eso. Decirle, hacerlos responsables de eso. ¿Qué dicen mis forniquemos? Como algunos de ellos lo hicieron. Hay que considerarlo. Es palabra apostólica. Es Cristo hablando por el apóstol. Así que la palabra es cristocéntrica. Pero a veces no nos gusta esto. Entonces hagamos una marcha contra el aborto por la Alameda. Pero ¿por qué no enseñamos lo otro primero? A los hijos jóvenes, a los niños, que Dios se desagrada de esa actividad fuera del matrimonio. Y sé que no todos van a entender, no van a comprender, obedecer, pero si lo enseñamos, algunos de ellos lo van a hacer, hermano. No todos, pero algunos. Pero si no lo hacemos, corremos el riesgo que todo ese grupo se vaya por el mal camino. Hay que hacerlo y hay que intentarlo. Amén. Todavía no llegamos a una relación entre hermanos. Tengan paciencia, hermanos. Amén. Ni forniquemos, verso 8 estoy. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Según la historia se dice que en ese momento cuando bajó Moisés y tenían ese becerro de oro y estaban bailando y ahí ellos se entregaron a un desenfreno tan grande y cometieron este pecado. Bueno, la escritura por allí nos enseña lo que hemos estado leyendo Romanos, que dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, hermano. Terrible. Y también la muerte se puede empezar con quedar postrado en este camino de fe. ¿Cuántos hermanos hemos visto que están a un costado del camino, detenidos, están postrados, están muertos en espíritu? No reaccionan a la palabra del Señor. Están en esa condición, hermano, es terrible. Que el Señor nos ayude, hermano. Principalmente a los que estamos hoy aquí hoy día, a no quedar postrados. Pero también no provocar que otros queden postrados en el camino. Porque tenemos responsabilidad en ello, como se nos decía anoche. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar al Señor es decir, bueno, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Por qué nos pasan estas cosas? Eso fue lo que dijo el pueblo. ¿Está Dios con nosotros o no? Hermano, nunca debemos decir esa frase. Dios siempre está con nosotros. Hay la tristeza más grande, la enfermedad más grande, Dios está con nosotros. La pobreza más grande, Dios está con nosotros, hermano. No tenemos que dudar de la fidelidad de nuestro Dios. Porque si le decimos eso a una persona débil, no sé si el Señor está conmigo, Dios no ha sido muy bueno conmigo, y por eso me pasan estas cosas. El que es débil le debe entender, pues este Dios es medio complicado. Y su débil conciencia va a empezar a ser contaminada por estas frases.
Hermanos, siempre tenemos que ser fuertes en el Señor. Aunque se esté cayendo, como digo muchas veces, el mundo a pedazos, tenemos que estar firmes en el Señor. Pero esa firmeza nuestra también la produce nuestro Dios en nosotros. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y pecaron y perecieron por el destructor. 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ahí está, nosotros nuevamente, ¿ya? Ese nosotros anterior que leímos era en el contexto del momento histórico que Pablo escribe la carta. Pero ahora en el contexto histórico nos involucra a nosotros. Y dice allí, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí estamos nosotros. Hoy día estamos alcanzando los fines de los siglos. Por ahí muchas veces se nos enseñó que los postreros tiempos eran el siglo XX, el XXI. Los postreros tiempos empezaron con la venida del Señor Jesús. ¿Cierto? Estos más de 2000 años en la tierra son los postreros tiempos. Y Pedro lo dice allí en ese discurso, dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, dijo que en los postreros tiempos vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos iba a ocurrir algo con ellos. Ahí se inician los postreros tiempos. Lo que pasa es que hoy estamos casi al final, hermano, de los postreros tiempos. Cristo viene. El Señor viene, hermano. Pero si el Señor viene, más grado de dificultad en nuestro caminar. Nos ha tocado vivir un tiempo complicado en cuanto a la fe. Por ahí se habla acerca de una iglesia llamada la Odisea, una iglesia que tiene argumentos, que está enriquecida de muchas cosas, aún de conocimiento. Pero tú dices, ese es el problema, lo que dice la iglesia, y no escucha al Señor. Pero afuera está el Señor golpeando. Quiero cenar contigo, quiero tener comunión contigo. Que el Señor nos libre de decir cosas y que nosotros somos algo. No somos nada, hermano. Y si algo somos es por misericordia del Señor. Nada más. Entonces ya estamos en el fin de estos postreros tiempos. Ayer nos quejamos de calor, ahora ya estoy viendo aquí si se me da vuelta las páginas. Aquí está. Entonces, así que el que piensa estar firme, no, si yo soy un roble en la fe, no se vaya a caer, no nos vamos a caer, hermano, ¿cierto? Y dámosle socorro al Señor. No, si este hermano es un roble en la fe. De repente el hermano, los robles también se caen, ¿sabes? ¿Cierto, hermano? Se pudren a hambre y ¡pum! Y era roble. Que no caigamos. No está sometido a ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más que lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba una salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En ese tiempo, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de la idolatría? Díganmelo ustedes, ¿cuáles eran los ídolos de ese momento histórico? Estatuas visibles, sacrificios de niños a ciertos dioses como Moloch. Esa era la idolatría de ese entonces. Pero actualicemos esta palabra al día de hoy. ¿Cuál es la idolatría del día de hoy? Díganmelo ustedes. El cuerpo, también. Los futbolistas, los cantantes. ¿Ah? ¿Cuál? También. Porque, por ejemplo, en ese tiempo, caminando por una ciudad X, veían como muy repetido el mismo ídolo, molo aquí, molo allá,
y starter por otro lado. Pero nos hemos dado cuenta, hermanos, que la idolatría de hoy es como mayor. ¿Qué es idolatría? Idolatría es todo aquello que aparta mi mirada de Dios. Yo fijo mi mirada en esas cosas y me aparto del Señor. Prefiero mirar esto o adorar esto y no al Señor. La idolatría, hermano, hoy día, en el tiempo que estamos viviendo, es algo complejo. Y el Señor nos manda en el siglo XXI, ¿a qué? A huir de la idolatría, hermano, porque nos aleja de Dios. En muchos aspectos, hermano, nos aleja de Dios. Anoche se nos decía que, como decía hermano Horacio, se metió en las patas de los caballos, también me voy a meter en las patas de los caballos. No se meten, hermano. Pero puede meterse en las patas de los caballos. Porque el Señor nos saca de allí y el caballo no nos patea, hermano. ¿Sabía usted que es peligroso meterse en las patas de los caballos? Sí, es un dicho del campo. Nosotros podemos darle gracias a Dios porque una persona X cumple un año más de vida. Pero si ese hecho a mí me aleja de la comunión de los santos, estamos mal. Y el hermanito, ¿por qué no vino? No, que estaba de cumpleaños. Y la hermanita, ¿por qué no vino? No, porque estaba su nieto de cumpleaños. Entonces reemplazamos una fiesta del momento, me estoy metiendo las patas de los caballos, por el Señor. Yo no estoy diciendo que no lo hagan, pero reemplazamos al Señor muchas veces por esos eventos. Y eso es lo triste. ¿Sabe por qué es triste? Por lo que dijo el Señor. Y miren lo que dijo el Señor. Donde hay 2 o 3 reunidos, ¿qué pasa? El primero en llegar a esa comunión es el Señor. Está ahí sentadito. No lo vemos, pero sentimos su presencia. Pero el Señor se entristece porque empieza a mirar la asamblea. Oh, no vino fulano que está allá en esa consulta. No vino la de que está allá. Y hoy no me vino a escuchar. Eso es lo triste, hermano. Yo no estoy diciendo que no nos vamos a juntar, porque el jovencito, como oramos aquí por él el otro día, que el Señor le dio un año más de vida, amén. Todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor, ¿cierto? Y somos agradecidos de Dios porque nos da un año más de vida, porque no depende de ti ni de mí que vivamos más, o porque le tomas todos tus remedios. Es porque Dios permite que vivamos. Entonces no había nadie que me preguntó cómo amaneció. No, sí, amanecí con la ayuda del Señor, porque a fuerza había abierto mis ojos. Entonces, hermano, no cambien las cosas del Señor por algo que se puede hacer en cualquier día. El Señor, hermano, en nuestras vidas es lo más importante, es lo primordial, es lo número 1 en todas nuestras cosas, hermano. Nunca debemos dejar de lado a nuestro Dios. Aún si usted está enfermo en la casa, venga a la comunión de los santos, porque allí el Señor envía sanidad. Oramos por los enfermos y estos tienen que sanar, porque el Señor lo dice, hermano. Si la iglesia no es solamente una asamblea de personas intelectuales, también hay sanidades, hay portento y hay milagros, hermano. ¿Cuántas veces hemos orado por situaciones tan terribles y el Señor ha abierto una puerta? No se reste, hermano, no se reste. Ahora va a introducir otro tema. Verso 16. Pero no está independiente de lo que viene hablando. Ahora va a hablar de nosotros. La copa de bendición que bendecimos. Ya teníamos al pueblo de Israel que se portó mal allá, hubo idolatría, muchas cosas. Ahora va a hablar de nosotros. Entonces podemos identificarnos con estos 2 pasajes siguientes, el 16 y el 17. La copa de bendición. ¿Cuál es la copa de bendición? La mesa del Señor que bendecimos.
¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, y eso no decía, hay un solo cuerpo, ¿cierto? Nosotros, con ser muchos, ¿qué más? Somos un cuerpo. No hay dos cuerpos ni tres. Leámoslo lento para que entendamos. Pues todos participamos de aquel mismo pan que es Cristo. Y ahora vuelve con el ejemplo anterior. Pablo nos va a poner otro ejemplo. Ya, ¿lo entendieron hasta ahí? Dice este señor aquí a través de Pablo. Ya, lo entendemos. Ahora vamos a decir lo siguiente. Mirad a Israel, miren a Israel, no el hermano Israel que está aquí. A Israel como nación. Según la carne, miremos cómo se comportaban según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ellos tenían una rutina religiosa. Participaban de los sacrificios al Señor, pero también participaban de los sacrificios de idolatría. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? ¿Es algo el ídolo? ¿Usted tiene confianza en algún ídolo? Yo tengo uno favorito mío que es rápido. San Expedito. No, hermano. No podemos tener confianza en esto llamado del hombre. Ninguno de estos dioses de que el hombre ha inventado puede satisfacer nuestras necesidades espirituales. No. Tenemos un solo Dios. Un solo Dios. Pero mirad a Israel según la carne. Era el Dios de Israel, hermanos. Pero esta gente seguía mirando los ídolos. ¿Cuántas luchas vemos en la historia de Israel? Y este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios y levantó un monumento a un Dios tanto, y este otro rey, y vemos, pero Dios actuando tremendamente en favor de ellos, defendiéndolos de los enemigos, pero tenían esta tendencia, siempre sirviendo a los dioses extraños. Pregunta, ¿la iglesia está exenta de esto? Ojo. Y allí en el libro de los Hechos dice, ¿qué hicieron ustedes? Voy a parafrasear un poco. Oh pueblo de Israel, durante esos tantos años en el desierto, me trajeron sacrificios de corazón a mí. Más bien transportasteis por el desierto esa estrella de vuestro Dios Reifán, y la adoraban. Dios tratándose por el desierto, y mira, estaban con algo oculto ahí que lo adoraban. Una estrellita del Dios Reifán de Egipto, que todos la conocen el día de hoy como la estrella de David. David no dice la escritura que tenía una estrella. Y esa, yo era uno de los que para el 18 de septiembre tapizaba mi camioneta con la bandera de Israel. Ay, qué bonita la bandera de Israel, esa estrellita, preciosa. Un día, hermano, me compré una cadenita con la estrella de David. Ese Dios de la tía, hermano. ¿Sí? ¿Sabe cuando el Señor venga a tomar dominio de Israel en el milenio? Lo primero que va a desaparecer de ese país, esa estrellita, porque no agrada al Señor. Y si usted le gusta, como se dice David, googlear, ¿ya? Googlear, investigue el origen, ese es el trabajo. Piérdase un capítulo de la comedia y vaya a googlear.
y busque el origen de esa estrellita. Y se da cuenta que era una práctica en Egipto y que venía de allá. Llegué a Israel, la nación de Israel, levanta esa bandera y los hermanos evangélicos tienen la paz ahí. Pero nadie se pregunta por qué ese símbolo de 6 puntas. Nadie. No voy a explicar qué es lo que significa, lo vamos a dejar ahí para que usted googlee, ¿ya? ¿A ver? Para que tengamos ánimo de investigar, hermano. No solamente se quede con lo que el hermano predica aquí adelante, sino que para que nos animemos a investigar si el mundo que nos rodea y sus tradiciones son conformes a Cristo o no, como dice Colosenses, o son conformes a los rudimentos del mundo. Porque si son conformes a los rudimentos del mundo, hermano, yo tengo que desecharlo. Así de simple. Sigamos ahora. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, sacrifican. Uy, ay, ay. O sea que cada festividad de los gentiles es en honor a un demonio y no a Dios. Ojo con eso, hermano. Subrayelo en su Biblia. Ojo con eso. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿A quién le está diciendo aquí? A la iglesia en Corintio. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis. No dice no debéis. No podéis. Es algo que estamos imposibilitados de hacer. No debemos hacerlo. No podéis beber la copa de los demonios y la mesa del Señor. En su conjunto, a la vez. Leamos de nuevo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hasta aquí yo encuentro, hermano, se nos puso un poco complicado el Evangelio. Difícil. Porque es una orden. Es cuando usted está en la esquina y un disco pare. Tiene que parar. No podéis pasar así. No se puede pasar así. Llegar y pasar. Esto es lo mismo. Este es un pare. Hay que respetarlo. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Qué les pasó allá en el desierto? De la mayoría de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados. ¿Provocaremos a celo al Señor? Somos más fuertes que Él. Símbolo que ponen los hermanos ahí en WhatsApp, ahí ponen un brazo así. En ninguna manera, hermanos. Y ahora, el siguiente contexto de este capítulo para ver cómo debemos caminar nosotros. Todo me es lícito. ¿Sí, hermano? Me es lícito. Pero tenemos que ver esto. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, nuevamente. Pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y aquí empezamos ya a hablar de la comunión, unos con otros. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, del hermano, de la hermana que está al lado tuyo, de los cuales los hermanos que nos reunimos juntos, o de los hermanos en otros lugares. Ningún hermano busque su propio bien, sino el del otro. Yo tengo que tener conciencia, hermano, del otro, de su salvación, de su caminar, de su arrepentimiento. Si yo digo que llevo 30 años en el Evangelio, pero soy un tropiezo para mi hermano, estamos en problemas. Y va a tocar un tema en particular, uno solo, porque puede ser varios aquí, pero va a tocar uno para darnos un ejemplo. Verso 25, leámoslo lento, léalo con sus propios ojos, como decía el hermano Gino. De todo lo que se vende en la carnicería, ya había en carnicería,
en ese tiempo. Comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y aquí aparece una palabrita que la vamos a grabar en nuestra mente, que se llama conciencia. Conciencia es ese asistente que Dios puso en nuestro espíritu para que de alguna manera pudiéramos buscar el camino hacia el bien, hacia las cosas de Dios. Pero este asistente también puede ser dañado y no nos puede hablar a tiempo esa voz interna para corregir nuestro camino. Todo ser humano nace con una conciencia desde chiquitito. Acompáñenme allí a Romanos capítulo 2. Volvemos después a Corintios. ¿Estamos bien en la hora? Amén. A ver si criticamos a David, pero ahí estábamos afligidos con el tiempo, ¿cierto, Horacio? Porque quisiéramos decir todo y no podemos, ¿cierto? Pero bueno. Mi hermano Gino decía: ténganme paciencia, hermano, soporten un ratito más. Sí, y eran 4 horas. Ese ratito más. Hermano, siempre es bueno estar leyendo la Escritura porque es para nosotros, hermano, es bueno. Después afuera estamos 4 horas hablando cosas que no hay que ver. Mejor estamos en la Escritura, ¿no es cierto? En el capítulo 2 va a hablar algo muy interesante en el verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esos gentiles que no tenían ley, pero en su naturaleza hacían las cosas de la ley. No robarán, no matarán, no engañarán, no harán falso testimonio. ¿Y por qué esos gentiles tenían ya en su ser incluidos estos principios de Dios? ¿O será que Dios de alguna manera nos incluyó en nosotros al nacer como un ser vivo? Ya cuando nacemos con esos principios de Dios. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pero resulta que la ley había sido dada al pueblo de Israel. Pero Dios está hablando de los gentiles que actuaban igual como ellos y tenían ciertas normas, cómo relacionarse entre ellos para no dañar a los demás, y eran ley para ellos. ¿Y cómo aparecieron en su ser, en su mente, en sus corazones? ¿O será que Dios, en su finita bondad y misericordia, ha dotado a los seres humanos, aunque estábamos muertos en delitos y pecados, pero dentro de nosotros había una pequeña luz de esperanza que Dios la puso, para que cuando el Señor nos llamara pudiéramos conectarnos con Él, para que el Señor nos hablara que lo que estamos haciendo no es correcto y nos pudiéramos arrepentir? Si bien es cierto, los animales fueron hechos el día sexto, así dice la Biblia, pero también el hombre fue el día sexto. Pero a diferencia de los animales, Dios sopló en nosotros alientos de vida. Esa es la diferencia que tenemos con los animales. Por eso que yo no estoy de acuerdo con la enseñanza que le dan a los niños en la escuela, que dice que todos somos del reino animal, y eso es para favorecer la doctrina de la evolución. Sí, el hombre fue hecho el día sexto igual que los animales, pero por ahí la Escritura enseña que una es la carne de los animales, otra de los peces y otra es la carne de nosotros. Enseñan eso en los colegios para favorecer la doctrina de la evolución, ¿no? Que mis antepasados de como 20, 30 generaciones más atrás tenían cola, tenían cara de bonito. Hermano, Dios hizo al hombre con sus propias manos y sopló en su nariz aliento de vida.
Amén. Entonces dice aquí, 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. ¿Qué cosa dice su Biblia? Está atento a la palabra, ¿no? ¿Cómo dice su Biblia? En la mía dice conciencia, ¿en la suya qué dice? Este asistente está trabajando aquí. Y conforme a lo que decía su conciencia, dice, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, hacía trabajar otra herramienta de nosotros, la razón. Los acusaba que eso estaba malo, pero también les decía que eso estaba bien. La conciencia. Entonces cada uno de nosotros tiene una conciencia, ¿cierto? Ese asistente que Dios nos puso para poder reaccionar a ciertas cosas y que nos habla por el Espíritu a nuestro ser. Estas personas que no pertenecían al pueblo de Israel, su conciencia les hablaba y su razón les hacía actuar a favor o en contra, digo, de ciertas conductas. Entonces volvamos allí a Corintios, 1 Corintios 10, verso 27. Si algún incrédulo, está diciendo un hermano, un incrédulo, os invita. ¿Cuántos de aquí hemos sido invitados por incrédulos? Y algunos hemos participado, y cuando estamos allí, pues es que nos arrepentimos, hermano. Porque el ambiente que se da allí no es favorable a la fe. Porque los incrédulos no tienen nada que decir acerca de Dios, lamentablemente, aunque sea su tío, su cuñado, el amigo del alma. Pero no hay ambiente favorable a Dios ahí. Porque son incrédulos. El incrédulo no puede hablar de Dios. Entonces ya de partida ya no podemos relacionarnos con estas personas, a no ser que el Señor nos mande a predicar el Evangelio y que se arrepientan y se reconcilien con el Señor y sean creyentes. Pero sí, no puede ir, y podemos ir, sí, estamos en nuestra libertad, podemos hacerlo. ¿Ya? Si algún incrédulo os invita y queréis ir, está en su libertad, hermano, nadie le prohíbe nada. Pero mire lo que pasa. De todo lo que se os ponga delante, comed, ¿cierto? Y te pone la mesa de todo. Y que dice nuestro alma, ¡ah, qué rico, qué sabroso, qué bueno, qué generoso este vecino! Sin preguntar nada por motivos de... nuevamente la conciencia. El asistente ahí, ¿cierto? Así como era un ayudante que antes aparecía en los programas de internet, ¿cómo se llamaba? David, eso ese, para preguntarle en un programa en el computador. ¿Sí? No, era un asistente que aparecía ahí. Bueno, estoy hablando de los primeros computadores. Sí, algo por ahí. ¿Ah? Apareció un asistente allí. Entonces, nada por motivos de conciencia. Porque esa conciencia no escuchó nada negativo de eso, nada. Entonces come. Pero si alguno de los que están en esa mesa abre la boca y dice algo como esto, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado de los ídolos, mandamiento. ¿Qué dice allí en su Biblia? ¿Cómo dice? No, hermano, que si yo oro puedo comer. No, no lo comáis. Esto manda más que lo otro. No lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró. Y por motivos de conciencia, porque se activa la asistente. Está mal, poneme atención, aquí está equivocado en esta mesa. Y esa conciencia se empieza a amonestar adentro y le empieza a decir que no estás en el lugar adecuado. Estás en un lugar erróneo.
Y la conciencia empieza a golpearte dentro de tu mente y aparece esa voz, no estás bien, y te empiezas a sentir incómodo. Eso pasa, hermano. Si ese asistente está de parte de Dios, porque ese asistente puede ser quemado y anulado, como dice allí, cauterizado, que algunos tenían cauterizada la conciencia. Tú puedes quemar la conciencia, anúlala, quémala, y no vas a tener más eso que te habla dentro de ti, que es correcto o no. Hermano, una pregunta. ¿Cuál sería un ejemplo el día de hoy que dije, esto fue sacrificado a los hijos, esa purificación que decía usted a una cena? ¿Cómo lo podríamos ver en el día de hoy? ¿Cómo se podría dar? Hermana, nosotros participamos de muchas, o participamos, mejor dicho, de muchas comidas que era el honor a. Miren, me voy a meter las patas de los caballos. ¿Me permiten? Ya. ...31 de diciembre... ¿Qué hace usted en su casa? Una comida, el año nuevo, qué linda fecha, estamos en familia. También hágalo. Pero, ¿de dónde nació esa idea de hacer una comida en ese 31 de diciembre? Eso es lo que hay que investigar, googleen. ¿Ya? Porque el cambio de año, de un año a otro, tiene su Dios. Por eso que Pablo dice que lo que los gentiles sacrifican, no lo sacrifican a Dios, sino a los demonios. Ese cambio de año tiene un nombre y es el Dios Jano. Yo soy malo para los dibujos, verán que lo pudiera hacer. Es un monito que tiene dos caras, una hacia adelante y una hacia atrás. Cuando tú te abrazas en el año nuevo, misma figura, uno mira hacia allá. Ese Dios Jano mira el año que se fue, pero también tiene una cara que ve el próspero año que dice. Y por eso que el primer mes del año se llama en inglés January, en honor a Jano. ¿Se da cuenta que nosotros hacemos comidas y la hacemos en ignorancia? En honor a Jano. Así como Mamón es el dios del dinero, Jano es el dios del fin de año y el comienzo de otro. Y están todos los hermanos, feliz año, el próspero, y caen en el mismo lenguaje que el mundo. Hermanos, podemos reunirnos ese día y decir: gracias, Señor, porque nos permitiste vivir este año. No sabemos cómo viene el próximo, solamente tú lo sabes. Encamínanos tú en el próximo año. Pero no confiamos en nuestra alma, no la dejamos, no la entregamos en manos de un Dios que el mundo inventó. En el estadio, otra pata de los caballos me voy a meter. Los dioses del fútbol, hermano, son ídolos. Y la gente los ama. Ama la bolera. Y esos ídolos, curiosamente, nunca pasa, pero a veces pasa que gana Chile. Ganó Chile, ¡ay! Todos se ponen la bolera. ¿Y qué hacen? Un asadito. Como dice el comercial, un asadito. Pero ese asadito, en honor a qué es? A esos ídolos. Yo no estoy diciendo más que no lo haga. Si a usted le gusta lo haga. Pero piense primero de dónde provienen todas estas enseñanzas. Pero no era el motivo de esta prédica. Yo quiero que vamos a otro punto que me interesa aquí. ¿Amén? Hermana, ¿le contestaba su pregunta? Y falta todo esto. Hay que buscar. Vamos a leer nuevamente el 28. Más si algunos dijeron: esto fue sacrificado a los ídolos,
Entonces estaban los ídolos de ese momento, ya, y hacían una comida en honor a ellos, ya, y parte del animal que no lo sacrificaban todos, lo llevaban al negociante de la carnicería y lo vendían ahí, y él también lo vendía, pero ese animal había sido muerto anteriormente en honor a un dios. Entonces, como era mucha carne, bueno, la vendían ahí, después la gente iba a comprar, pero compraba el animalito que había sido muerto por causa de cualquier dios de la época. Es mejor no saber, hermano. Como dice por ahí el dicho, ojo, corazón que no sabe, ojos que no ven. Me enredé un poco, ¿eh? Como el chavo, ¿eh? ¿Ya? Ojos que no ven, corazón que no sabe. Por eso ahí dice, de todo lo que entra, compra y no pregunten nada, cómetelo nomás. ¿Ya? Lo voy a googlear. Pero el problema está que cuando se sabe y el espíritu adentro te amonesta, te incomoda, hermano. ¿Ya? Y dice, ya nuevamente, más si alguien nos dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, eso es imperativo, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ah, qué interesante lo que dice aquí. ¿Quién es el dueño de la tierra? El Señor. Y todo lo que aquí hay, su plenitud. ¿Quién hizo los animales? El Señor. ¿Sabe lo que más le molesta a Dios? Es que tomen a uno de esos animales que Él creó, lo maten, lo sacrifiquen y los ofrezcan en honor a ese Dios que no es Él. Eso es lo terrible, hermano. Y yo sé que un día cuando estemos frente al tribunal de Cristo, vamos a tener que dar cuenta de muchas cosas, hermano, sea bueno, sea malo, porque la palabra está aquí. Y a veces no nos gusta leer estas palabras, no, hermano, que el mensaje tiene que ser cristocéntrico. Es Cristo hablando a la iglesia por el apóstol. Entonces ahora el verso 29 nos pone en un contexto diferente, un poco diferente. La conciencia, y una coma, para que pensemos un poquito. La conciencia. Digo, no la tuya. Sino la del otro. Ah, aparece otro personaje aquí. Otra persona. Pues, y este que está ahí invitado, dice la siguiente frase, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad con la conciencia del otro? Si me invitaron a mí, pero ¿por qué? Si el Señor nos hizo libre, pues, hermano. ¿Quién prohíbe la religión? Se decía antes. No es la religión, hermano. Es que el Señor hizo unas obras de antes de la fundación del mundo para que caminásemos en ellas. Entonces, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad? Ah, no, ¿cómo? No es que me interesa el otro. Afecta a la otra persona. Hermano, nosotros no tenemos que hacer nada que afecte a la otra persona, más aún si es un nuevo creyente. Por ejemplo, nosotros tenemos conciencia que podemos consumir un poco de vino en un almuerzo, ¿sí o no? No ha sido una prohibición dentro al menos como dentro del grupo de los hermanos evangélicos. ¿Sí? Y muchas veces, pero hermanos, si llega en medio nuestro una persona que es alcohólica, que tiene luchas con eso, ¿qué tenemos que hacer? Llevar la botellita ahí donde está guardada con telaraña, no, dejarla ahí. No tenemos que hacer nada que afecte la conciencia y la comunión de la otra persona. Sigamos. 9. Nuevamente, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y aquí aparece la buena idea. Siempre hay una buena idea. Vamos a hacer una ventana allá. ¿Y si las hacemos acá mejor?
y vamos a forrar allí con plancha, y si lo hacemos de otra forma, siempre ese y sí es una buena idea. Y si yo sigue porfiando a este personaje, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por lo aquello de que doy gracias? Ya no importa, está sacrificado a los cielos, hermanos, pónganse de pie, vamos a orar por estos alimentos. Pero resulta que es del Señor la tierra y su plenitud. Ese elemento ya fue destinado a. Aunque esté ahora, hermano. No. ¿Qué pasó con Israel cuando fueron a la guerra? El Señor le había dicho que tenían que eliminar todo. Pero por ahí un rey, léalo, no decir que lo googleé, porque ahí tiene que abrir su Biblia, recicló. Y cuando llega el profeta, dice lo siguiente: ¿y cómo le fue en la guerra? Bien. Aniquilamos al pueblo que Dios le había mandado a aniquilar ese pueblo. ¿Y qué es ese balido de ovejas que escucho por ahí? Estaban detrás de las carpas por ahí. No, es que estas ovejas están tan lindas y las podemos usar para sacrificio de nuestro Dios. No. Cuando algo es del impío o está destinado a un Dios, no se recicla. No, hermano. Y aún el rey que ellos tenían cautivo, el propio profeta lo mató con su espada. ¿Por qué es así? ¿Por qué Dios es así? ¿Somos más fuertes que Él? No, hermano. La iglesia no recicla. Dios hace todo nuevo en nosotros. No se puede poner vino nuevo, principios del Señor, en un odre viejo. No, hermano, que esta cueca es para Dios. Estoy metiendo las patas en los caballos. Pero esa poquita, ¿cómo nació la cueca? Es un baile netamente sensual, donde se trata de mostrar un acto del gallo con la gallina. No hay más allá, no hay que ser más explícito. Y los campesinos se gozan en eso, porque la gente campesina, hermano, es muy maliciosa. Vaya al campo, los campesinos hablan con pura malicia. No, pero es que esta cueca la vamos a reciclar y la vamos a poner letras cristianas. Es que este reggaetón ahora la vamos a hacer con letras cristianas. ¿Se da cuenta que es más difícil lo que estamos hablando? Pucha, y vamos que a corto tiempo, porque el capítulo 8 de Corintios dice así: si alguien te ve a ti que tienes conocimiento en un lugar de ídolos, ¿no estimularás la conciencia del más débil? Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Tenemos que hacer eso. Estimular la conciencia del débil. Ah, pues si el pastor lo hace, yo también lo hago. Si el pastor es ladrón, todos vamos a robar. Cristo dice que todos sean uno con las características de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Sí, pues, aquí va a dar la receta cómo se debe hacer. Sí, pues, coméis o debéis hacer otra cosa, hacerlo toda para la gloria de Dios. Tratar de comer completo aquí, ¿sí o no? ¿Tienen hambre, no? Pero eso no lo vamos a hacer en honor a nadie, a ningún Dios de esta tierra. Y si lo vamos a comer, hermano, lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Hagámoslo para la gloria de Dios. Y va a ser un beneficio para nosotros mismos. No está aquí ningún Dios. Si nos juntamos a comer con los hermanos, que sea para la gloria de Dios y no en honor a porque ganó Chile o porque es el diojano, sino porque es la gloria de Dios.
Y en la gloria de Dios no puede estar involucrado ningún Dios de este mundo. Él es el único Dios. Es santo y celoso. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis, ¿a quién está hablando aquí? A nosotros. Tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces hay una responsabilidad sobre nosotros. Vamos a terminar con unos pasajes ahí no vamos a leer 1 Corintios 8, pero sí me gustaría que leyéramos Hebreos, primero Timoteo, ¿ya? ¿Me soportan un poquito de tiempo, hermano? 1 Timoteo 4, verso 1. Pero el Espíritu, este está con E mayúscula, es el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, y ya estamos en los postreros tiempos, algunos, no todos, algunos, ¿qué harán? Apostatarán de la fe. ¿Cómo lo harán? Escuchando a espíritus engañadores. Los espíritus predican. ¿Sí? Espíritus engañadores que predican. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Los demonios también tienen su doctrina. ¿Se acuerda usted cuando Satanás le dijo al Señor: échate de aquí para abajo, porque escrito está, tus ángeles mandará y no te pasará nada? Y le truncó el Salmo 91, se lo dijo al revés. ¿Y qué pasa si el Señor se tira porque era Dios hombre? En su humanidad se mata, por hermano, si era el pináculo del templo. Y esa era la doctrina de Satanás, para engañar al propio Señor Jesús. Y las doctrinas de Satanás están por toda la vida y tenemos que tener ojo con eso. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, quemaron la conciencia. Ese asistente de Dios para llevarlo para el lado de Dios, lo quemaron, ¿no? Lo dejaron sin efecto, lo desactivaron. Usted cuando tiene una aplicación en el teléfono dice activar o desactivar, y si le molesta lo desactiva y lo deja callado. Lo mismo, ¿no? Desactivaron esa aplicación que Dios nos puso, hablando en términos tecnológicos, en nuestro ser. Dice: y conforme a no tener esa conciencia de lo que es realmente Dios, se pusieron con esta enseñanza: prohibirán casarse y mandarán a tenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No vamos a entrar en ese tema de los alimentos ahora porque ya se nos fue el tiempo. Vamos a ir ahí a Hebreos para seguir hablando de la conciencia. Hebreos 9:11, vamos a terminar con este pasaje y después un cortito que está ahí en Hebreos 10, ¿ya? Cerquita ahí en su Biblia. Verso 11 de Hebreos 9. Pero estando ya presente Cristo, hermano, esta palabra me da mucha alegría. Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en el Señor Jesús, y estando ya presente Cristo en esta tierra. Vino, Señor. Y eso es un hecho real. Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, como el que se hizo en el desierto, es decir, no de esta creación, no con materiales de esta creación, en otras palabras, y no por sangre de machos cabríos, ya no es por animales, ni de becerros, sino por su propia sangre. Hermanos, ¿qué es lo que hizo el Señor? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gracias, Señor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, purifican de alguna manera, pero por corto tiempo,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. La conciencia, nuevamente, puede ser reeducada desde niño y tener un conocimiento erróneo de algunas cosas, como por ejemplo de obras muertas, como festividades y cosas concernientes a la ley de Moisés también aquí. Todas esas son obras muertas. Dios, hermano, a ti y a mí quiere reeducar tu conciencia para que sirvamos a Dios vivo. Que tengamos una conciencia limpia, como Pablo dice, yo tengo una conciencia limpia. Esa conciencia me lleva a las cosas de Dios. Mi conciencia no me lleva a las cosas que no son de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho, este es un inconsciente? Porque su conciencia está cauterizada y no lo hace reaccionar. Y en el verso 10, capítulo 10, con esto terminamos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, acerquémonos al Señor, hermanos. ¿Se acuerdan? El otro día se nos compartió esta palabra. Acerquémonos con corazón sincero, que no haya nada en nuestro corazón que estorbe la comunión con el Señor y también la comunión con los hermanos. Y yo no esté dañando a los hermanos con mi mal ejemplo, hermanos. Dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, porque la conciencia también se puede contaminar, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, no para ser un mal ejemplo, hermano. Si alguien te ve a ti haciendo esto, haciendo esto otro, va a estimular la conciencia más débil. Mira lo que tenemos que hacer, considerándonos unos a otros. Yo te debo considerar a ti, tú me tienes que considerar a mí, hermano, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Todo que tiene que ver con la comunión de mis hermanos tiene que ser con una conciencia limpia, no pecando contra los hermanos, no llevando las cosas que no corresponden, sino que el hermano también crezca con una conciencia limpia delante de Dios, y limpiada esta conciencia por la sangre del Señor Jesús. Hermanos, cuando éramos del mundo, veníamos con todos los rudimentos del mundo, pero no según Cristo, como dice el libro de Colosenses. Hoy día caminamos según Mahoma. ¿Cómo caminamos hoy día? Tienen hambre, no tienen ganas de decirlo. Según Cristo. Amén. Ese es nuestro modelo. Según Cristo. Así que no afectemos la comunión unos con otros por nuestra forma de ser. Pablo por ahí le escribe a un joven discípulo, le dice, con esto termino, muéstrate tú como ejemplo en todo. ¿Amén? Así que Señor nos ayude a que todos nosotros seamos ejemplos para los demás y sobre todo para los nuevos que tienen una conciencia débil. No reeduquemos la conciencia a las cosas que no convienen para con Dios, porque así va a crecer ese cristiano, desordenado toda la vida. Reeduquemos la conciencia, pero en Dios, hermano, lo que dice Cristo, según Cristo, y no según la sociedad actual. Hoy día la sociedad está poniendo muchos modelos de cómo debemos de vivir, pero no es según Cristo. Puede ser muy bonito,
muy bueno, pero no es su Cristo. Amén, mis hermanos. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesús.